el día de mi boda, mi prometido murió en un accidente automovilístico. Fui a la funeraria para reclamar su cuerpo, solo para que la policía me informara que el hombre con el que había tenido una relación durante 3 años no era mi prometido. Era un desconocido llamado William. Al mismo tiempo, mi padre distanciado, que estaba prófugo, apareció en los titulares de las noticias. Un importante capo de la droga en la ciudad, Drew Braven, fue capturado y abatido durante el proceso de traslado. Entre los oficiales involucrados en la operación de captura, el nombre de William figuraba de manera destacada. La razón por la que mi padre se arriesgó a salir fue para asistir a mi boda con él. Ellen, alguien quiere interrogarte. 3 días después de la muerte de mi padre, me llevaron a la estación de policía para interrogarme con el pretexto de ayudar en la investigación. Ahora estaba en la sala de interrogatorios, frente a un hombre uniformado, de postura recta, sentado al otro lado de la mesa. Hace apenas una semana, él era mi prometido. En ese momento todavía no se llamaba William. Era el segundo al mando de la organización de mi padre, la persona en quien más confiaba. Tan confiable que mi padre me entregó personalmente a él, confiándole que cuidara de mí por el resto de mi vida. Sus ojos profundos me observaban desde el otro lado de la mesa de interrogatorios. Tu padre construyó una organización de narcotráfico tan grande y tú no sabías nada al respecto. Yo solo lo miré. Tras un largo rato, esbocé una leve sonrisa. Si te digo que nunca toqué esas cosas y que no sabía en qué andaba mi padre, ¿me creerías? Me miró durante mucho tiempo, suspiró y se puso de pie. Ellen, mientras más hables, mejor será para ti. Me levanté de inmediato, pero alguien me empujó de vuelta al asiento con rapidez. Levanté la vista hacia él. Me prometiste cuidarme toda la vida, ¿lo recuerdas? No respondió, se dio la vuelta y salió de la sala de interrogatorios. Un día después, mi abogado Eric consiguió que me liberaran bajo fianza por falta de pruebas suficientes para detenerme. Este abogado debió de haber sido un plan de respaldo que mi padre dejó cuando aún estaba vivo. Eric, un hombre respetable, libre de restricciones de nacionalidad, había estado manejando los negocios de mi padre en el extranjero durante años. En ese momento, su rostro apuesto mostraba cierta preocupación, pero mantuvo un tono profesional. He arreglado un pasaporte para que salgas del país. Si todo sale bien, puedes irte esta noche. Levanté la vista hacia él. ¿A dónde puedo ir? El área exterior está bajo vigilancia y la policía no permitirá que la hija de un gran capo de la droga salga del país. Eric me miró. No has estado involucrada en los negocios ni en el círculo social de tu padre, no has violado ninguna ley local, no hay necesidad de que cargues con ninguna responsabilidad. ¿No cargar con ninguna responsabilidad? Suena fácil. Mi padre hizo tantas cosas malas, el dinero que ganó con el narcotráfico se usó para educarme. Como su hija, nadie cree que yo esté limpia. Me quedé mirando el sofá, hasta que después de un largo rato solté de golpe. Quiero ver a William. ¿Estás fuera de tu cabeza? Ahora es un oficial de policía, ya no es tu prometido. La voz de Eric fue fría mientras me miraba. Quiero verlo, repetí con terquedad. Quiero saber si todo el tiempo que pasó conmigo fue solo para completar una misión o si quizá hubo un poco de sinceridad. Eric se burló. ¿Todavía no te rindes? Él mató personalmente a tu padre. ¿Rendirme? Me rendí el día de la boda. Lo que queda ahora es solo renuencia. En cuanto a mi padre narcotraficante, me envió al extranjero a estudiar cuando tenía 12 años. A lo largo de los años nunca lo vi y nunca cumplió con sus deberes como padre. Hasta hace un año fingió estar gravemente enfermo, con la esperanza de que yo regresara para verlo. Merecía morir por todas las cosas malas que hizo, pero era mi padre, y fue él quien me empujó hacia William. Recuerdo la primera vez que conocí a William. Fue en el aeropuerto cuando regresé al país, enviado por mi padre para recogerme. Llevaba una camisa blanca y pantalones de traje casual, con el cabello cuidadosamente arreglado.
Pensé que era un recién graduado universitario. Cuando le pregunté si era el secretario de mi padre, solo sonrió y dijo, «Está bien aunque pienses que soy un secretario, por favor sube al auto». Miré el auto eléctrico que había conducido hasta allí y se me torció la boca un par de veces. Mi padre era rico, pero extremadamente tacaño conmigo. Todos estos años en el extranjero estuve casi siempre entre trabajar y estudiar. No esperaba que me recogieran en un Maserati, pero un auto eléctrico de reparto ya era demasiado. Al ver mi expresión escéptica, dijo, «Acabas de regresar al país y quizá no estés familiarizada con el transporte local. Si quieres ver a tu padre pronto, este auto eléctrico es la mejor opción». Miró el equipaje a mi lado. «Alguien vendrá a recoger tus cosas. ¿Estás lista para irte ahora?» «Estoy lista». Me subí al asiento trasero y aproveché para sujetarme de su cintura, incluso pellizcando su carne a escondidas, pero sus músculos estaban tan entrenados que ni siquiera pude pellizcarlos. Sentí que su cuerpo se tensó ligeramente. Sonreí con triunfo. Puede que no lo sepas, acabo de regresar del extranjero y algunos hábitos no han cambiado. El viento silbaba a nuestro alrededor, revolviendo su cabello. Lo escuché reír suavemente. Una niña que no sabe lo que hace. Al final, los hombres son los que siempre sacan ventaja. De repente aceleró el auto eléctrico. Esta vez fui yo quien se puso rígida, dándome cuenta de que mi cercanía era demasiado estrecha. Cuando mis pensamientos regresaron, Eric ya se había ido del hotel donde me hospedaba. Antes de marcharse, preguntó con cautela si mi padre me había dejado alguna otra instrucción. Negué con la cabeza y dije que no. Asintió, hizo que el personal del hotel me llevara el almuerzo y me dijo que descansara bien antes de partir, de forma natural. En estos días, las propiedades y empresas de mi padre habían sido selladas gradualmente. Empezó a huir hace un mes después de enterarse de lo que venía. Ni siquiera le dijo una palabra a su propia hija. Solo transfirió 10 millones a mi cuenta y ahora todo eso había sido congelado. Se puede decir que no he recibido ni un centavo de la fortuna que mi padre ganó a lo largo de los años. Pero conociendo su naturaleza astuta, esto solo era una fachada para aparentar que me estaba cortando. Yo podía notarlo y, obviamente, la policía también. Ahora todos estaban esperando ver qué movimiento haría a continuación la hija de este gran capo de la droga. Eric pagó una semana de gastos del hotel y luego se fue. Poco después, el personal del hotel empujó un carrito con el almuerzo. Le eché un vistazo, sin apetito alguno. Me quedé mirando la bebida al lado del almuerzo, perdida en mis pensamientos durante un rato. Destapé el vaso y vertí el líquido, encontrando un monitor en el fondo. Miré el monitor sin emoción, lo volví a colocar y empecé a llamar al antiguo número de celular de William. O estaba ocupado o conectaba pero nadie respondía. Parece que de verdad tenía la intención de cortar toda relación conmigo. Respiré hondo y jugué mi carta final. Si quieres saber sobre las conexiones de mi padre de antes, ven a buscarme a la habitación 5032 del hotel. Después de enviar el mensaje, simplemente apagué el teléfono. Quisiera o no reconocerme, al recibir ese mensaje, William vendría. Pero no esperaba que no solo estaría esperando a William, sino también a alguien más. A las 7 de la noche, el timbre sonó puntualmente. Miré por la mirilla y estaba bloqueada con chicle. Así que me acerqué a la puerta y me retiré rápidamente al baño. No era William. Él no tenía razón para hacer esto. Entonces, ¿quién era? Los enemigos de mi padre o sus antiguos socios del narcotráfico. Encontré rápidamente mi teléfono, pero de pronto no supe a quién llamar. Al 911. Responderían rápido, seguro, pero yo acababa de salir de ese mundo y no quería volver a entrar. Agarré la tetera eléctrica del hotel y me escondí detrás de la puerta. Poco después, la puerta de la habitación fue empujada y se abrió con un clic. Levanté la tetera y la estrellé contra la persona que entró. Sin embargo, esa persona esquivó con destreza y luego me sujetó la muñeca.
Ellen, ¿qué estás haciendo? Una voz familiar me devolvió a la realidad. La persona que entró en la habitación era William. Se había cambiado el uniforme de policía y llevaba ropa casual, una camisa gris holgada con una camiseta blanca debajo. Siempre me había gustado mucho cómo se veía cuando usaba camisas. Cuando salíamos, yo le compraba muchas camisas de distintos colores y el gris era mi favorito. Lo miré, con los ojos ligeramente enrojecidos. Al final decidiste aparecer. Tan guapo, vienes a convencerme. La comisura de la boca de William se contrajo un poco. No te invité. Todavía quieres agredir a agentes del orden. Miró la tetera eléctrica que tenía en la mano y me la quitó rápidamente. Le pregunté por qué había bloqueado la mirilla con chicle. Al segundo siguiente, de repente se tensó con cautela. Miró el chicle en la mirilla y preguntó de inmediato. ¿Alguien vino antes que yo? Nadie, acabas de llegar. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la mano y me empujó rápidamente al baño, cerrando la puerta. Abrió el grifo y me echó agua sobre la cabeza, usando su cuerpo para protegerla. Al segundo siguiente, un estruendo ensordecedor sonó a nuestro alrededor. La puerta de la habitación del hotel salió volando en un instante. Como nos habíamos escondido en el baño a tiempo, si hubiéramos tardado siquiera un segundo, tanto William como yo probablemente habríamos quedado hechos pedazos. Me quedé atónita. Tenía los oídos zumbando, incapaz de oír nada. Tras lo que parecieron minutos, mi audición volvió a la normalidad y lo miré con asombro. William me sacó con brusquedad. Miró los escombros en el suelo y luego se volvió hacia mí para preguntarme si estaba herida. Bajé la mirada y vi un corte en mi brazo causado por la explosión, pero no parecía grave. No sentía dolor. Él lo miró, sonrió levemente y luego rasgó una sábana para envolver la herida, terminando con un lazo. Miré el lazo y, al cabo de un rato, dije. Al final aprendiste a hacer un lazo. Antes yo se lo había enseñado, porque solía hacer solo un nudo descuidado. Una vez, en el día de San Valentín, le pedí que preparara un regalo con anticipación. Hasta que el día casi terminó, apareció jadeando en la entrada del cine y me entregó una caja azul marino arrugada, con un nudo torpe. Me tomó un rato abrirla. Dentro había un cristal de juguete, del tipo que solo les gustaría a las niñas pequeñas. No pude evitar quejarme. No sabía hacer un lazo al darle un regalo a una chica. En su rostro apuesto apareció un rastro de vergüenza. Nunca le había dado un regalo a una chica antes. No sabía que había tantos detalles. Mientras yo seguía recordando el pasado, William ya había empezado a examinar la escena. Con el ceño fruncido, murmuró. El envoltorio del chicle en la mirilla contenía una bomba diminuta. La dosis no era grande, pero suficiente para matarte. Al oír eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Al instante siguiente, me lancé a sus brazos. Sabía que no dejarías que muriera aquí. William suspiró y me apartó, manteniendo cierta distancia. Ellen, ya no soy tu prometido. Nuestro pasado fue una mentira. Yo era un agente encubierto. Mi única misión era desmantelar la red de narcotráfico de tu padre. Ahora he recuperado mi verdadera identidad como oficial de policía. Salvarte fue solo mi deber como policía. Luego se llevó la mano a la oreja y sacó algo. Me lo mostró, era un diminuto auricular. Está fallando ahora. Evidentemente había instalado un dispositivo de escucha antes de venir. En ese momento quedó claro que había venido sin ningún sentimiento, solo por trabajo. Debo decírtelo con seriedad. Si sabes algo, es mejor que lo digas ahora. Ya viste, alguien quiso matarte. Si no hubiera llegado a tiempo, ahora mismo serías un cadáver calcinado. Me quedé en silencio, con los labios apretados. Al parecer, al no lograr convencerme, habló con un tono más suave. Por lo que sé, este nuevo tipo de bomba en chicles solo estaba en manos de antiguos socios comerciales de tu padre. Si confiesas ahora,
Puedo solicitar protección policial para tu seguridad. Puedo salvarte una vez, pero no significa que pueda salvarte todas las veces. Ya te han marcado. Confía en la policía, es tu única salida. Sonreí débilmente. Mi ropa ya estaba empapada. Las heridas en mis brazos empezaron a sangrar sin parar, empapando todo mi atuendo. Me sujeté el brazo, abrumada, y me abracé la cabeza. Nunca he estado involucrada en los negocios de mi padre, eso deberías saberlo mejor que yo, considerando que estuvimos juntos más de 3 años, ¿verdad? Te busqué solo para obtener una respuesta. ¿Pasaste todos estos años cumpliendo tareas, incluida la de casarte conmigo? Me miró y, con la voz ronca, dijo. Soy un agente encubierto, un oficial de policía, un agente antidrogas. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras lo miraba. ¿Entonces mataste a mi padre? Te trató tan bien, confió tanto en ti. Te entregó toda la empresa, incluso a mí, y así se lo pagaste. Me miró durante mucho tiempo sin decir una palabra. Sacó una grabadora de su bolsillo, apagó el botón y la arrojó a un lado. Mirándome, me preguntó a su vez. A tus ojos, ¿qué tipo de persona era tu padre? Si no lo sabes, entonces déjame decírtelo. Tu padre descubrió mi identidad un mes antes de huir. ¿Pero sabes cómo despejé sus sospechas? Exhaló con fuerza, se rió por lo bajo y luego se quitó la camisa. Había cicatrices de distintos tamaños en sus brazos firmes, la mayoría ya cicatrizadas, dejando muchas marcas grotescas. Pero eso no era lo principal. Había una herida con costra en su brazo, con un hundimiento profundo, una cicatriz espantosa. Lo miré con asombro. Esta herida me la hicieron tallándola en carne viva la noche anterior a nuestro compromiso. ¿Lo recuerdas? Ese día fue cuando fuiste a elegir tu vestido de novia y también fue el día en que otro compañero encubierto mío se sacrificó para proteger mi identidad. ¿Sabes por lo que pasó antes de morir? Me miró, mi rostro debía de estar pálido, y mostró una leve sonrisa. Extendió la mano y me sujetó las mejillas con brusquedad, con un odio cruel en los ojos. Todavía recuerdo por lo que pasó. Ese día había quedado en ir temprano con él a la tienda de novias, pero ese día dijo que tenía algo que hacer y que no podía ir. Yo me senté sola en la tienda, probándome una y otra vez mis vestidos favoritos. Le pedía al asistente que me tomara fotos y se las enviara. Nunca respondió hasta las 2 de la madrugada. Solo envió un emoticono sonriente. Desapareció por una semana entera y cuando reapareció me mostró la misma sonrisa. Cada rasgo de su rostro estaba forzado en una sonrisa, ligeramente teñida de odio, igual que ahora. Comenzó a hablar lentamente. A mi compañero lo ataron por todo el cuerpo, cubierto de carne fresca, y lo enfrentaron a 5 perros feroces. Esos perros eran criados con carne y habían sido dejados sin comer durante 7 días. Recuerdo que ese día él estaba cubierto de sangre y yo me senté a su lado, encogido, viéndolo ser despedazado por esos perros salvajes. ¿Sabes qué estaba pensando en ese momento? Pensaba que mientras tú disfrutabas del servicio en la tienda de novias, imaginando una vida matrimonial feliz, mi compañero, de 36 años, llevaba 6 años como encubierto. Su hija tenía solo 6 años, pero desde que nació hasta el momento de su muerte, nunca se atrevió a sostenerla en brazos, ni pudo verla crecer, ni verla usar un vestido de novia. Me dolían las mejillas por su agarre y las lágrimas caían sin control, una tras otra. De mi boca solo salían sollozos. Al darse cuenta de que había exagerado, me soltó. Mi cuerpo cayó débilmente al suelo. Ellen, tantos oficiales valientes se sacrificaron para combatir el narcotráfico, y tu padre, quebrantando la ley, causó la muerte de tantas personas. ¿Y aún así no vas a confesar? Palidecí, presa del pánico, aferrándome a cualquier cosa. William tomó mi mano y deslizó algo en ella, mirándome fijamente con los ojos enrojecidos. Susurró suavemente en mi oído. Ya te han marcado. Te doy esta única oportunidad.
No volveré a molestarte en el futuro. Así que dime todo lo que sabes. Lo siento, es mi padre, dije, aferrándome al objeto en mi mano, a punto de hablar. Justo entonces, las sirenas de patrullas y ambulancias atravesaron el aire, con personal médico llegando apresuradamente con una camilla. Al mismo tiempo apareció mi abogado Eric. Se apresuró a ayudarme a levantarme del suelo. Mirando a William con frialdad, dijo con tono profesional. Este no es un puesto policial. El oficial Fan no debería tener autoridad para interrogar a mi cliente aquí. Si es posible, solicito llevarla de inmediato al hospital para que reciba tratamiento. Eric me protegió entre sus brazos, sujetando mi brazo herido con una mano, y susurró rápido en mi oído. No digas nada, no preguntes nada, déjamelo todo a mí. La policía te interrogará como de costumbre después, no tienes de qué preocuparte. Ahora eres una víctima. Yo estaba confundida mientras me empujaban a la ambulancia. Eric cerró la puerta con rapidez. A través de la ventana vi a William de pie a la orilla de la carretera, cubierto de sangre, pero aparentemente indiferente. Bajé la cabeza y apreté con fuerza una pequeña grabadora manchada de sangre en mi mano. Me cubrí el rostro suavemente y escondí la grabadora en la capa interior de mi sostén. Eric me llevó al hospital para recibir tratamiento. Un fragmento de la bomba rozó un vaso sanguíneo, causando una hemorragia continua. Se veía alarmante, pero gracias a la hemostasia oportuna, mi cuerpo no sufrió heridas fatales. Después de vendar la herida, me darían el alta en un par de días. Me quedé acostada en una habitación individual mientras Eric jugaba con su teléfono cerca, respondiendo algunas llamadas de vez en cuando. Cuando regresó y me vio mirando al vacío, con las palabras de William repitiéndose en mi mente, me cubrió con una manta, como si entendiera algo. He investigado el atentado con bomba. Debes escucharme y obedecer, ve al extranjero. Cuanto más tiempo te quedes en el país, mayor será el peligro, dijo Eric. Moví los ojos. ¿Quién puso la bomba? Eric me miró fijamente. Las cámaras de vigilancia del pasillo fueron dañadas con anticipación, pero alguien vio a William entrar temprano a la sala de control y, casualmente, tocar la puerta de tu habitación del hotel. ¿Entonces quieres decir que esta explosión fue orquestada por William? ¿Con qué propósito? Eric frunció sus cejas bien delineadas y aflojó su corbata. Supongo que el propósito era sacarte información sobre tu padre. Antes de que el grupo de narcotráfico de tu padre fuera destruido, él acumuló una gran cantidad de mercancía, junto con la ubicación del escondite de la droga y una lista de algunos fabricantes de drogas. Tras la muerte de tu padre, esa pista se perdió. La policía quiere encontrar esa lista y tú eres la persona con más probabilidades de saber dónde está, explicó Eric. Negué con la cabeza, confundida. Suspiró suavemente y palmeó mi mano. Sé que eres inocente, pero las implicaciones de esto son demasiado grandes. Aunque yo te crea, la policía no, y los narcotraficantes buscados tampoco. Incluso si no encuentran la lista, te matarán primero, porque solo los muertos garantizan que nada salga mal. Entré en pánico y agarré su brazo. ¿Qué tengo que hacer? Esfuérzate por recordar dónde pudo haber escondido tu padre la mercancía. Encuéntrala y entrégamela. Yo se la daré a la policía por ti. No necesitas presentarte. Yo me encargaré de todo, me aseguró Eric, sosteniendo mi mano con una mirada sincera. William es un agente encubierto, un oficial de policía. No se casará contigo, solo estaba fingiendo. La única persona en la que puedes confiar ahora soy yo, añadió. Forcé una sonrisa, sintiéndome miserable. Si te ayudo a encontrar la lista, garantizas mi seguridad. Por supuesto, respondió. De acuerdo, lo intentaré, dije. Eric finalmente sonrió con satisfacción. La policía vendrá a interrogarte más tarde, no te preocupes, eres una víctima, no te detendrán por esto. Pero definitivamente asignarán a alguien para vigilarte. No te preocupes, yo me encargaré de todo.
Después de que Eric salió de la habitación, fui guardando poco a poco la expresión de pánico y levanté lentamente el brazo con el suero. Desde la capa interior del escote de mi sostén saqué una pequeña grabadora que William había deslizado en mi mano antes de que llegara Eric. Presioné el botón y escuché la voz de Eric desde dentro. ¿Me estaba dando William esta grabadora como una oportunidad? Presioné el botón, con los pensamientos a la deriva. En realidad, no creí ni una sola palabra de lo que dijo Eric. Había instalado dispositivos de escucha en la habitación, sabía que yo había llamado a William antes. La bomba explotó convenientemente justo antes de que William entrara a la habitación. Sabía que yo no confiaría en la policía ni creería a William. Calculó que, en mi pánico, solo podría confiar en él. La hija solitaria de un narcotraficante, vigilada por la policía, traicionada por su amante. A los ojos de Eric, yo era demasiado fácil de controlar. Pero pasó por alto una cosa. Yo sí era la hija de un narcotraficante, pero no era una tonta. La policía sí vino a interrogarme por el atentado, pero como víctima, me aferré a que no sabía quién lo había hecho. Las cámaras de vigilancia del pasillo del hotel habían sido destruidas con antelación. Sin pistas, la policía no pudo hacer nada, solo me informó que agentes del orden protegerían mi seguridad en el futuro cercano, intentando que confiara en ellos. Asentí sin decir mucho. Eric de verdad pensó que yo era una tonta. ¿Dijo que la bomba la hizo William? Como agente del orden, ¿de dónde sacó la bomba? Sin mencionar si podía conseguirla o no, la policía no le permitiría hacer cosas tan peligrosas. Incluso montó una escena de angustia. Pero también confirmé una cosa. Mi padre tenía una lista y esta lista es algo cuyo escondite solo yo conocía. Eric actuó con rapidez. Para cuando William llegó al hospital, yo ya había sido llevada a otro lugar. Todas las propiedades de mi padre fueron selladas, incluida la casa, así que tuve que quedarme en la residencia privada de Eric. Arregló 2 guardaespaldas para protegerme las 24 horas del día. En nombre de la protección, pero en realidad era vigilancia. Seguía comiendo mis comidas, divagando, jugando con el teléfono y viendo noticias relacionadas con mi padre. Luego salía al parque cercano a ver a los ancianos pescar. No me gustaba la pesca, pero a William, sorprendentemente, le encantaba. Había estado con él durante 3 años. Sabía lo que le gustaba y lo que no. Solía decir que solo cuando pescaba su corazón podía calmarse, sin pensar en su estatus social, libre de cualquier presión. Solo disfrutaba la breve alegría cuando un pez picaba. En ese entonces no lo entendía, pero ahora probablemente sí. Resulta que el pez que estaba esperando era mi padre y yo era el cebo. Ahora que el pez había sido atrapado, el cebo naturalmente ya no existía. El anciano que pescaba me vio observando con atención y amablemente me entregó la caña. Niña, llevas un buen rato mirando, ¿a ti también te gusta pescar? ¿Quieres intentarlo? La tomé. Sin dudarlo, agarré unas migas de pan y las lancé al lago, luego bajé la línea. El anciano frunció el ceño al verme. No puedes atrapar nada sin carnada. Sonreí con amabilidad al anciano. El pez que voy a atrapar no necesita carnada, porque yo soy la carnada. La expresión del anciano cambió ligeramente mientras me miraba. Le devolví la caña. Justo cuando estaba por irme, le susurré al oído. Bloque 502 del patio Campanilla de Viento, Ciudad Vieja, actúa rápido y prepara mercancía fresca. Mi vida está en tus manos. El anciano siguió pescando como si no me hubiera oído. Me levanté, arrojé mi teléfono al basurero del parque y me fui. Tomé un taxi en la calle y vi una dirección. Cambié 2 taxis y 3 autobuses en el camino. Finalmente logré sacudirme la vigilancia. No estaba segura de si era de la policía o de Eric, pero ya no importaba. El taxi finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo. Caminé directo a la unidad y me detuve en el 3er piso, donde en la vieja caja eléctrica encontré una llave. Abrí la puerta polvorienta.
Al ver el estrecho y viejo apartamento de 2 habitaciones, a pesar de que nadie había vivido allí por más de una década, sorprendentemente no había polvo dentro. Era evidente que alguien lo limpiaba con regularidad. De repente me reí. Cuando tenía 10 años, los 3 vivíamos aquí. Mi mamá todavía estaba viva entonces. Era hermosa y elegante. Aunque trabajaba en una fábrica, se arreglaba todos los días. Mi papá era solo un matón callejero de poca monta, siempre fumando y bebiendo, no sabía cómo llevarse bien con mi mamá. Tal vez a las mujeres simplemente les gustaban los hombres malos. Mi papá casi no trabajaba y mi mamá mantenía sola a toda la familia. Aún así, él no estaba satisfecho. Cuando se emborrachaba, golpeaba a mi mamá, diciendo que se arreglaba solo para seducir a otros hombres. También decía que el dinero que ella traía a casa era sucio, pero cada vez que se le pasaba la borrachera. Revisaba todo para encontrar el dinero escondido y luego se lo llevaba para gastarlo libremente con sus amigos delincuentes. Con los años, cualquiera se volvería loco. Recuerdo el día en que me gradué de la primaria. Corrí a casa con mi certificado. Pero lo que vi al abrir la puerta fue a mi papá tirado en la cama, inhalando y exhalando humo. Un olor nauseabundo flotaba en la casa y mi mamá yacía en el suelo, ya fría. Había una botella de pesticida a su lado. Mi mamá estaba muerta junto a mi papá, pero él estaba tirado en otra cama cercana, roncando profundamente. Entonces entendí lo que había pasado. Agarré un cuchillo de frutas de la cocina y me quedé temblando junto a la cama. Apreté el cuchillo con fuerza. Quería matar a esa escoria, pero durante 2 horas completas no pude hacerlo. Cuando mi papá despertó, no mostró ningún remordimiento. Maldijo una vez y empezó a empacar para huir. Antes de irse, me dio $100 y me dijo que yo también me escondiera por un tiempo. Yo tenía solo 12 años ese año y esos $100 me sostuvieron durante 3 meses. Me dejó un desastre y desapareció. 3 meses después, hambrienta, mendigué en las calles. Pero mi padre prófugo me encontró. Se había transformado, vestía pulcro y elegante, el cabello peinado con gel. Dijo que me cuidaría bien y luego me envió a un país extranjero, donde yo era una extraña. ¿Quién hubiera pensado que 10 años después aún me dejaría un desastre antes de desaparecer otra vez? Miré todo en la casa con una mueca burlona. Probablemente por culpa compró esta vieja casa después de hacerse rico. La compró a nombre de un primo lejano, por eso la policía no la selló. La casa permanecía igual por dentro, incluso con una foto de los 3. Casi no necesitaba adivinar. Tomé la foto, rompí el vidrio y encontré un papel blanco detrás. Miré la lista en el papel y la apreté con fuerza. Esto era lo que querían, ¿verdad? En ese momento, la puerta que había permanecido bien cerrada fue pateada de repente por un grupo de matones. Antes de que pudiera reaccionar, me rodearon. El líder, con una expresión feroz, me apuntó con una pistola completamente negra en la mano. ¿Eres la hija de Poison Crow? El jefe tenía razón después de todo. Ese viejo zorro astuto realmente escondió la lista en un lugar tan fantasmal, haciéndonos tan difícil encontrarla. Apreté la lista contra mi pecho. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué? Por supuesto, llevarnos la lista y mandarte a reunirte con tu padre narcotraficante. Scarface se burló. Me di la vuelta para correr, pero al segundo siguiente me agarró del cuello de la ropa y me dio una fuerte bofetada, tirándome al suelo. El sabor metálico y oxidado de la sangre llenó mi boca. Scarface se rió y ordenó a los demás. Registren, vean si hay otras copias, límpienlo todo. Me ataron a una silla con un nudo que no se movía. Los matones no encontraron nada más, pero estaban seguros de que la lista que yo tenía era lo que buscaban. Así que antes de irse prendieron fuego al sofá, me palmeaban la cara y se reían. ¡Qué suerte! La hija de Poison Crow muriendo en un incendio. ¿Quién sabe si saldrá en las noticias mañana? El fuego se hacía cada vez más grande. El grupo cerró la puerta con llave.
El humo acre me hizo toser, pero yo me reí. Estas personas eran realmente estúpidas. Claramente iban armadas y aún así insistieron en usar el método más tonto, atarme aquí e intentar quemarme viva. Con dispararme una vez habría bastado y no habría preocupaciones. Tengo que admitir que a veces ser mujer sí tiene sus ventajas, como hacer que la gente me subestime. Conté en silencio y, como era de esperarse, después de 10 segundos la puerta volvió a abrirse y fui rescatada. Un hombre de mediana edad, de rasgos comunes, me miró con disculpa. Si uno miraba con atención, se daba cuenta de que se parecía un poco al anciano que pescaba en el parque. Perdón por llegar tarde. No fue tarde, fue justo a tiempo. ¿Cómo va el arreglo de la mercancía que preparaste? Todo listo. El cuerpo fue entregado a la funeraria menos de 2 horas después de la muerte. Muy bien. Salí del viejo edificio justo cuando el fuego estaba a punto de alcanzar las vigas. Apenas salí del complejo, escuché una explosión ensordecedora. Al verlo, esbocé una leve sonrisa burlona. Me pregunto si le gustará el primer regalo que le preparé. Al día siguiente, las autoridades locales informaron de una explosión en un viejo edificio residencial de la ciudad. Afortunadamente, el edificio ya estaba programado para demolición y la mayoría de los residentes se habían mudado. Solo se encontró un cuerpo carbonizado en el lugar del accidente. Deslicé el dedo por las noticias en mi teléfono mientras desayunaba una tostada. Mientras comía, dije: parece que la policía ya sabe que no fui yo quien murió. La persona a mi lado respondió: la policía tiene tus datos de ADN en su base de datos. Es fácil identificarte con una comparación. ¿Por qué ir tan lejos sabiendo que quedarás expuesta? Sonreí. Claro que es para hacerles creer a otros que la hija de Poison Crow está muerta. ¿A quién buscaron esas personas con la lista? Como se esperaba, eran hombres de Eric. Me burlé. Tal como sospechaba. Fingiendo protegerme, me tendió una trampa. Mientras yo entregara la lista, él garantizaría mi seguridad. Si lo hubiera creído, ¿no habría sido realmente ridículo? Decía ser abogado, pero sabía tanto sobre la red de narcotráfico de mi padre, incluso la jerarquía. Me atrevo a decir que, después de tantos años encubierto, ni siquiera William sabía tanto como este abogado Eric. Tras la muerte de mi padre, el enorme alijo de mercancía acumulada, si se vendía, alcanzaría una cifra inimaginable. Eric quería tragarse la red de mi padre y convertirse en el nuevo capo de la droga. Yo deliberadamente fingí debilidad, arreglé encontrarme con William, fingiendo una ilusión de colegiala, para que me subestimara. Él colocó una bomba en la habitación del hotel solo para intimidarme, queriendo que yo lo ayudara voluntariamente a encontrar la lista de mi padre. Pero la lista que obtuvo ahora era una que yo había preparado con anticipación. Miré al hombre de mediana edad a mi lado. Tío, después de que Eric confirme la lista, puede que no aparezca para el intercambio en 3 días. ¿Podrías difundir ahora la noticia de que sigo viva? El tío asintió. Era uno de los hombres de mi padre, pero nunca mostraba su rostro ni se involucraba en transacciones de droga. Era el encargado especial de limpiar los asuntos de mi padre. Se podría decir que era el as oculto de mi padre y ahora probablemente la única persona en la que podía confiar de verdad. El taciturno tío preguntó confundido: ¿por qué anunciar que sigues viva? Respondí con calma. Eric es cauteloso, así que necesito hacer un movimiento que lo haga sospechar. Una persona muerta que resucita inevitablemente despierta dudas, sea real o falso, él saldrá a confirmar. ¿De verdad quieres hacer esto? Es demasiado peligroso. Con tu identidad actual de muerta, podrías marcharte fácilmente. El dinero que dejó tu padre es suficiente para que vivas cómodamente. Al segundo siguiente, aplasté la tostada en mi mano. Tío, ¿sabes por qué mi padre, que llevaba un mes huyendo, fue capturado de repente? ¿No fue para asistir a mi boda? Aunque no se preocupó por mí durante todos estos años, aún tenía algo de afecto paternal.
Me reí entre dientes, negando con la cabeza, y presioné las migas sobre la mesa. Te equivocas. Este narcotraficante maníaco, responsable de incontables muertes, ¿cómo iba a tener sentimientos paternales por mí? Fue porque el día antes de mi boda hice que alguien le dijera que su trato había fallado porque yo había entregado las pruebas a la policía. Dijo que quería matarme personalmente, enviarme a reunirme con mi madre muerta. Luego, al día siguiente, le di su ubicación a la policía, pero se resistió e intentó huir, muriendo demasiado fácil. El tío me miró sorprendido y al final sonrió con amargura. Ustedes dos realmente se parecen. Sonreí con indiferencia. Tío, por favor haz una última cosa por mí. El intercambio se fijó en el muelle de North Bay. Por eso lo programé deliberadamente allí. Está junto al mar, con muchos barcos pesqueros y yates privados cerca. A muchos narcotraficantes les gusta hacer negocios allí. Al día siguiente de que el tío difundiera la noticia, llegó una caja de mensajería a nuestra casa. Él pensó que era una bomba, pero le pedí que la abriera frente a mí. Dentro había un brazo ensangrentado. Casi vomité al verlo, pero de inmediato pensé en algo y mi cuerpo se tensó mientras me aferraba con fuerza al tío. Mira el brazo, ¿hay una cicatriz que haya sido cortada? Mira bien. El tío revisó el brazo ensangrentado y negó con la cabeza. No hay cicatriz, nada, pero hay una nota. Al escuchar eso, el corazón que tenía apretado por fin empezó a latir de nuevo. Querida Ellen, te extraño tanto como si te estuviera viendo. Espero con ansias el intercambio de esta noche en el muelle, con la esperanza de volver a encontrarnos. Temiendo que no vengas, he preparado un pequeño regalo. Este brazo no es de William, pero si no vienes mañana por la noche, el suyo será el siguiente. Solté un suspiro de alivio y reí con frialdad. Subestimé a Eric, ese viejo zorro. A las 9:10 de esa noche llegué al muelle de North Bay según lo acordado. Eric estaba de pie en un gran barco pesquero. Varios contenedores estaban apilados en el barco para obstruir la vista. Al ver a Eric, de pronto me llené de miedo. Lo miré fijamente y pregunté. Ya estoy aquí, ¿dónde tienes a William? ¿Está herido? La figura alta de Eric estaba en el borde del barco pesquero, la luz proyectaba su silueta ligeramente torcida. Al oír mis palabras, se dio la vuelta y se acercó lentamente a mí. Bajo la luz tenue, examinó cuidadosamente mi rostro. Luego estiró la mano y me pellizcó la barbilla. Su voz era fría. Ellen, deja de fingir. ¿De verdad crees que aún me tragaría tu actuación? Estamos del mismo lado, no hace falta fingir. Lo miré y poco a poco guardé el rostro de llanto falso. No pude engañarte, ¿eh? ¿Y tú no estás fingiendo también? ¿Qué abogado? Solo eres el proveedor de mi padre, le has suministrado mercancía durante años. Se burló y se inclinó hacia mí. Muy digna de ser la hija de Black Crow, lo dedujiste. ¿Quieres hacer un último trato, llevarte el dinero y luego desaparecer? Suspiré. Pero aún así me atrapaste, ¿no? Resopló con frialdad sin decir una palabra. Mis ojos parpadearon. ¿Dónde está William? Levantó la barbilla y pronto vi, detrás de los contenedores apilados, la silueta de una persona colgando. En ese momento estaba cubierto de sangre, como si hubiera sido torturado. Apreté los dedos y me tomó un buen rato ajustar la respiración. Volviéndome hacia Eric, dije. Hagamos un trato. La mercancía de esta noche es toda tuya. No quiero nada. Eric encendió un cigarrillo y se recostó contra el contenedor cercano, burlándose. De todas formas, se suponía que era mía. ¿Qué estás pensando? Ellen, ¿de verdad creíste que te llamé aquí para negociar condiciones contigo? Al segundo siguiente, el frío cañón de un arma se apoyó en la parte posterior de mi cabeza. Entrecerré ligeramente los ojos y mi cuerpo se relajó de repente. Sé que no tengo derecho a negociar contigo,
¿Pero estás seguro de que la lista que tienes es auténtica? Deberías haber investigado esto en los últimos días. En esa lista de personal planté la mitad de la información falsa. Eric me miró y su mirada se desvió hacia la persona detrás de mí. El cañón del arma se apartó al instante. Trabajemos juntos. No quiero morir, solo quiero tomar lo que me corresponde. Sabes que mi viejo desgraciado no me dejó ni un centavo. ¿Por qué debería creerte? Por la lista que tengo. Saqué una pequeña memoria USB. Por supuesto, hay copias de respaldo. Mientras yo muera, mi gente enviará estas memorias USB a la policía. Eric me miró en silencio y de repente estalló en carcajadas. Probablemente no reía a menudo, así que la sonrisa era rígida y exagerada. Eso no es suficiente, Ellen. Tienes que demostrarme que lo mataste antes de que crea que de verdad quieres cooperar conmigo. Me tambaleé ligeramente. Los hombres de Eric arrojaron al casi inconsciente William frente a mí. Me agaché de inmediato para revisar sus heridas. Encontré solo algunas lesiones externas leves, pero conocía los métodos de tortura de estos narcotraficantes. Y eso no era todo. No sabía en qué lo habían torturado. En ese momento todavía conservaba la conciencia y luchaba por mirarme a los ojos. Con debilidad, dijo. Ellen, no cometas más errores. Bajé la mirada, pero Eric tomó el arma que le había entregado uno de sus hombres y la puso en mi mano. No la tomé. Solo lo miré con una sonrisa amarga. Después de todo, era alguien a quien había amado profundamente. No podía hacerlo, así que ayúdame. Ya está en este estado, átalo y empújalo al mar, no sobrevivirá. Eric me miró con una sonrisa sarcástica. No sé qué estaría pensando, pero inesperadamente aceptó. Trajeron cuerdas y yo misma lo até. Frente a Eric, pasé la cuerda de nylon alrededor del cuerpo de William, vuelta tras vuelta. Al final, hice un nudo en la unión, igual que el primer regalo que William me dio. Después de hacer todo eso, me senté débilmente en la cubierta. Eric chasqueó la lengua y se burló, diciendo que yo amaba a ese hombre hasta la muerte, que incluso había venido a salvarlo, pero que la forma en que lo até era más profesional y que era un nudo muerto. Pensé que querías empujarlo al mar para dejarlo escapar. Parece que quieres que muera. Me limpié las lágrimas, me puse de pie y dije con frialdad. Él ha escuchado nuestra conversación. Si lo dejamos vivir, ambos moriremos. Frente a la vida y la muerte, ¿qué es el amor? Eric reflexionó sobre mis palabras y luego se echó a reír a carcajadas. Empúllenlo al mar y que los tiburones se lo coman. Espera. Hablé para detenerlo. ¿Qué tramas ahora? Mi tiempo es limitado. Después de todo, es la persona que más he amado. Quiero decirle una última cosa. Está bien, últimas palabras antes de la muerte, bastante romántico. A William lo llevaron hasta el borde de la cubierta y cuando me vio acercarme, los hombres de Eric se apartaron con discreción. Extendí la mano y sostuve su cuerpo herido entre mis brazos. En voz baja, le susurré al oído. William, lo siento. En realidad, me gustó mucho el regalo que me diste aquel día de San Valentín, pero ahora ya no hay oportunidad. Por suerte, déjame darte un regalo también. Parece que esta es la primera vez que te doy un regalo oficialmente. Es un honor de primera clase. Espero que te guste. Dicho esto, metí la grabadora que él me había dado en su mano. Contenía todo lo que yo sabía, incluyendo cada transacción entre mi padre y Eric a lo largo de los años. La grabadora era impermeable, así que incluso si caía al mar no importaba. Él abrió los ojos con dificultad, sorprendido y confundido, mirándome. Al instante siguiente solté su mano y lo empujé directamente a las profundidades del mar. Impresionado por mi acción rápida, Eric sonrió con satisfacción. La transacción de droga posterior transcurrió sin problemas. Tras la detención de mi padre,
Sus antiguos subordinados habían acumulado una gran cantidad de mercancía que no se había distribuido. Ahora alguien estaba dispuesto a hacerse cargo, afirmando ser la hija de Black Crow. Con la presión disminuida, estaban ansiosos por actuar, atrayendo a muchos narcotraficantes con mercancía almacenada. Casi todos los traficantes de la ciudad se habían reunido allí. Hasta que sonó una fuerte sirena policial. Pronto todo el muelle quedó rodeado. Los narcotraficantes entraron en pánico, gritando quién había filtrado la información. Me apoyé en la barandilla a un lado y encendí tranquilamente un cigarrillo. Nada sorprendente en absoluto. Eric percibió de inmediato que algo iba mal y se abalanzó hacia mí con un arma en la mano. ¿Avisaste a la policía? Lo miré con una leve sonrisa. No, solo hice lo que tenía que hacer. Eric estalló de ira y reunió rápidamente a sus hombres, quienes abrieron de inmediato los contenedores en la cubierta del barco. Dentro había varios barriles de gasolina. Observé la escena con atención. Parece que él también planeaba usar mi método, fingir su muerte para escapar. La cantidad de barriles era suficiente para hacer volar todo el barco pesquero. ¡Qué desperdicio, Eric! Ya es demasiado tarde. Mientras decía esto, lancé la colilla. Al mismo tiempo, explosiones estallaron en barcos pesqueros cercanos. En los ojos atónitos de Eric, me lancé rápidamente hacia él y lo abracé con fuerza, con una expresión de alegría enloquecida en el rostro. Otro enviado, valió la pena. ¿Nadie te dijo que no te metas con las mujeres? La bomba que me diste en el hotel la última vez, te la devolví intacta. ¿Cómo se siente? Loco, loca, todos ustedes están locos. El rostro de Eric se retorció de furia, pero no pudo liberarse y solo pudo gritar frenéticamente. Pronto, el barco pesquero en el que estábamos también estalló en una explosión gigantesca. En medio de las llamas furiosas, parecí verme a mí misma mendigando en la calle a los 12 años, y vi al chico de camisa blanca montando una bicicleta eléctrica, saludándome con la mano. Siempre son las mujeres las que salen perdiendo. Cerré los ojos. William, este es el primer regalo que te he dado. ¿Estás feliz? Y ese compañero del que dijiste que se sacrificó, de verdad lamento lo que mi papá le hizo. Pero al mismo tiempo, envidio a esa pequeña, porque tiene un gran padre que la ama. Ojalá yo también hubiera tenido uno. 6 meses después, una gran red de narcotráfico en cierta ciudad fue completamente destruida gracias a listas de datos proporcionadas por informantes y a las ubicaciones donde se almacenaban las drogas. Los fabricantes y traficantes fueron capturados todos. En la ceremonia de condecoración organizada por la policía, William bajó la mirada hacia la medalla en su pecho, sintiéndose algo conflictuado. 6 meses atrás, en la cubierta del muelle, una chica dijo que le daría una condecoración de primera clase. Ahora había recibido esa condecoración de primera clase, pero lo que quería decirle era que no había sido ella quien se la dio. Fueron él y los innumerables policías antidrogas que dedicaron la mitad de sus vidas, incluso sus propias vidas, para obtenerla. Pero ya no podía corregirla. Y ese nudo que ella ató era realmente difícil de desatar. Se preguntó quién le había enseñado eso. William sonrió, sabiendo que no habría respuesta. Le gustaba hacer nudos porque era una técnica especial enseñada en la academia de policía para confundir a los enemigos. Parece un nudo muerto, pero en realidad es un nudo corredizo. Con habilidad, puede desatarse. Puede salvar una vida cuando es necesario. Y el día que Ellen lo ató en la cubierta, usó exactamente el mismo nudo en ella misma. Así que ella ya había adivinado su identidad cuando le dio su primer regalo. William respiró hondo, miró la insignia en su gorra, se la colocó lentamente y luego saludó.